pues vamos preparándonos para abrir la palabra del Señor, y quiero pedirles que abran sus Biblias en Romanos, en el capítulo 2. Y vamos a leer Romanos capítulo 2 del verso 11 al verso 16. Romanos capítulo 2 del verso 11 al verso 16. Nos ponemos de pie porque estamos leyendo la palabra de Dios. Nosotros podemos tener escrita la palabra de Dios, nos gozamos en eso y queremos venir con esa reverencia y ese respeto delante de Él. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Bendito Padre, venimos delante de ti, necesitados de conocer más de tu palabra, de tu voluntad, bendito Señor. Queremos darte gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia, aquí en Misión de Gracia, a la hora de estar leyendo y escudriñando y poniendo en obra lo que tú nos estás enseñando a través de esta carta a los romanos. Queremos pedirte que prepares nuestros corazones, Señor, como tierra blanda, para que tu palabra llegue y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y yo, bendito Señor, en lo personal, Padre, vengo delante de ti con humildad a rogarte, Señor, que tu palabra sea expuesta claramente, pues al que queremos oír es a ti. En el precioso nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Patrick Crusius es el nombre de la persona que el 3 de agosto del año pasado, teniendo él 21 años, vino a El Paso y asesinó a 22 personas e hirió a otras 25 en el Walmart de Cielo Vista Mall. Crusius fue arrestado y acusado de asesinato capital. Este fue el tiroteo con más muertes del año 2019, el séptimo con más muertes en Estados Unidos desde 1949, el tercero con más muertes en la historia de Texas y el que tuvo más víctimas en la historia moderna de los hispanos en Estados Unidos. Muy probablemente algunos de ustedes se han preguntado qué pasó con el juicio de Patrick Crusius. En octubre hubo una primera audiencia en la cual él se declaró no culpable. Se espera que el juicio comience en el año 2021, que dure aproximadamente 3 años y que tenga un costo aproximado de $8 millones. Todo esto para procurar tener un justo juicio e imparcial. Hemos estado estudiando la carta de los Romanos
Y la semana pasada nuestro pastor Helman nos habló de Romanos capítulo 2, verso del 1 al 11. En Misión de Gracia, como nos explicaba Helman la semana pasada, tratamos no solamente de exponer la palabra, escudriñando libros completos de la Biblia, sino que también buscamos exponer ideas completas, unidades de pensamiento o unidades lógicas en la Biblia completas. Esto es que procuramos no cortar una idea, sino predicar las ideas completas como vienen en la Biblia. Aún así, hay porciones que están muy extensas, como la de la semana pasada, que abarca del capítulo 2, del verso 1 al 16, y por eso tuvimos la necesidad de partir en dos esa idea. Así es que lo que voy a predicar el día de hoy es una continuación de lo que se nos predicó la semana pasada. Hoy estaremos viendo esa segunda parte que incluye del verso 11 al verso 16. Toda esta porción nos habla de que el juicio de Dios será justo. Y esto es lo que yo quiero decirles en esta tarde. Dios no va a hacer excepción de personas en su juicio justo. Él será imparcial y nuestra única esperanza está en el Evangelio. El título de este sermón será Juzgados por la ley y salvos por Cristo. Y quiero hacer énfasis en tres cosas, en tres puntos. Dios en su justo juicio juzgará imparcialmente. Dios en su justo juicio juzgará los secretos de los hombres y Dios en su justo juicio juzgará conforme al Evangelio. Y vamos a comenzar. Qué impresionante será estar ese día en el juicio de Patrick Crusius. Va a ser imponente ver al juez y pensar que él se va a esforzar en la mayor de sus capacidades para ser imparcial. A pesar de presiones en los medios, a pesar de presiones en el gobierno, este juez tratará de ser justo y en su injusticia va a tratar de mostrar que él es imparcial. Pero no nada más eso, va a haber un jurado en donde habrá personas que de igual manera tratarán de ser justas. Va a haber personas que van a tratar de ser imparciales, a pesar de sus emociones, a pesar de sus vidas y de lo que ellos conocen y de lo que ellos entienden. Ellos van a tratar de ser imparciales. Pero ¿crees que este juicio podrá ser completamente imparcial? ¿Crees que realmente pueda lograrse eso? Bueno, pues en esta mañana, tarde, no vinimos a hablar del juicio de Patrick Crusius. Venimos a hablar de un juicio que no se compara con el de este hombre. El de este joven, el de este hombre va a ser muy importante, muy relevante para nuestra ciudad, para el estado de Texas, para Estados Unidos. Pero ese juicio no se compara con otro juicio que viene, el juicio de nuestro Dios. En este juicio, el juez será completamente imparcial. Este es el juicio final. Y quiero leerles de Hebreos en el capítulo 9, 27, no tienen que ir. Ahí dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el
juicio. ¿Quiénes estarán en ese juicio? Es algo que el apóstol Pablo nos está llevando a ver. ¿Quiénes estarán en ese juicio? Y primero, se nos dijo desde el capítulo 1 que van a estar los incrédulos. Aquellos que conocieron de Dios a través de lo que es revelado en la creación del Señor. Y quiero decirte que todos, en algún punto de nuestra vida, hemos entendido que hay un ser supremo que creó todas las cosas. Y te voy a decir de qué manera. A lo mejor viste las nubes hace 3, 4 días tan hermosas, tan impresionantes, y dices tú, nadie más que un ser supremo pudo haber hecho esto. Los cerros, los tiempos, las cosas que nuestro Dios creó. Dice la palabra que los incrédulos al ver eso dijeron, pensaron por un momento si hay un Dios, pero prefirieron olvidarse de eso y prefirieron ellos meterse en su propia sabiduría. Y prefirieron deleitarse en sus pecados y deleitarse en los pecados que otros cometen también. Entonces, ¿quién va a estar en ese juicio? Va a estar, comentábamos, los incrédulos de los que se habló en Romanos 1. Y en esa parte, Hellman hizo mucho énfasis en los pecados, en cómo serían entregados a una mente reprobada. Y había una serie de pecados que muy probablemente cuando los estuvimos viendo dijimos, ay, qué terribles esas personas. Y el siguiente pecado, ay, este está peor. El siguiente, híjole, qué bueno que yo no soy uno de esos. Y el apóstol Pablo, como si supiera nuestros pensamientos, o como si supiera los pensamientos de los que estaban sentados en la iglesia en Roma leyendo la carta, dice, pero tú eres inexcusable, oh hombre, el que tú sí conoces la ley de Dios, pero juzgas. Y no nada más juzgas, dices, qué terrible ese pecador que hace eso, pero tú haces lo mismo. Y todavía te sientes con la libertad de decir, pero como yo sí sé que está mal, Dios me va a perdonar a mí. Y esos son los religiosos. Entonces, ¿quiénes van a estar en ese juicio? Los incrédulos, los religiosos. ¿Quiénes son entonces los religiosos? Los que juzgan a los demás porque tienen conocimiento de la palabra, pero ellos no se someten a la palabra y ellos no hacen lo que la palabra les dice. Prefieren estar juzgando. Esos son los religiosos y esos estarán también en ese juicio. Y el día de hoy vamos a ver, según la palabra que acabamos de leer, que hay 2 grupos más que van a estar incluidos ahí. Estos 2 grupos son los judíos y los gentiles. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son aquellos que son por sangre, por carne, descendientes de Judá, que era descendiente de Abraham. Estos son una nación, es una raza específica que viene de ese linaje, y esos son los judíos. Y bueno, aquí en la palabra nos habla de ellos, y estos judíos tuvieron el privilegio de tener la ley de Dios. Estos judíos tuvieron el privilegio de ser llamados el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y por eso tuvieron la ley escrita y la conocieron muy bien. Pero hay otro grupo que son los gentiles, y los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Entonces, en esta porción que estamos leyendo nosotros, se va a hablar de quién más será juzgado en ese día. Y van a ser los gentiles y van a ser los judíos. Y nos sigue diciendo la palabra, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Esos son los gentiles. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
Y nos está insistiendo el Señor a través de esta palabra en que el Señor es justo y va a juzgar imparcialmente entre esos dos grupos. Quiero leerles de Deuteronomio capítulo 10 y verso 1 dice, Deuteronomio capítulo 10, perdón, verso 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. No sé si has oído a algunas personas cuando les hablas del Señor que quieren excusarse, que dicen, no, yo cuando llegue ahí con Dios le voy a decir unas cosas o a ver cómo nos arreglamos. Y qué impresionante, o sea, Dios sabe quién es Él. Qué impresionante que nos los deje por escrito, diciéndonos, yo no hago acepción de personas. Eso es lo que nos dice el Señor. Diciéndonos, yo soy imparcial y yo no acepto mordidas. Qué impresionante que Dios nos haya puesto eso por escrito. Y quiero leerles lo que dice el pastor John MacArthur al respecto de esto. Dice, en la declaración no hay acepción de personas para con Dios. Está el hecho de que Él no favorece a ciertas personas y, en segundo lugar, que trata de manera justa con todos de acuerdo con la luz o el conocimiento que han tenido. Eso es lo que nos dice el pastor John MacArthur al respecto de esto. Dios va a juzgar y su juicio va a ser sin acepción de personas. Y después de eso, el apóstol Pablo empieza a hablarnos un poco de los judíos y un poco de los gentiles. Y quiero comentarles antes de ver y explicar un poquito más lo que dice en el verso 13, que hace unos meses tomé un taller de matrimonios con el pastor Joselo Mercado, que con el favor de Dios tendremos oportunidad de tener alguna instrucción de él dentro de no mucho tiempo. Pero algo que me llamó la atención es que llega él y luego nos dice, ahora les voy a hablar de un pecado que los hispanos no tenemos. Es el pecado de autojusticia. Dice, el pecado no lo tenemos, no lo hemos de tener, dice, porque ni siquiera esa palabra existe en nuestro vocabulario. Dice. Un americano, cuando le hablas de self-righteousness, sabe exactamente de qué se trata. Y no nada más los cristianos saben de qué se trata self-righteousness, sino aún las personas que no conocen a Dios, que no le han entregado su vida a Dios, también esas personas saben que es self-righteousness, pero para nosotros, los hispanos, si decimos, oye, se me hace que tú estás batallando con un pecado de autojusticia, ¿cómo es eso? Cuando el Señor empieza a hablar de los judíos, empieza a marcarles este pecado. El pecado de autojusticia es, yo me creo moralmente superior a todos los demás. Yo soy más bueno que tú, y yo soy más bueno que tú. Y yo soy más bueno que tú porque yo sé más la Biblia que tú. Y a lo mejor yo soy más bueno que tú porque nací en Chihuahua y no nací en Ciudad Juárez. O en Torreón. Yo soy más bueno que tú. Eso tiene que ver con autojusticia. Y esto es terrible delante de los ojos del Señor, porque Él es el único justo. Aún la justicia aquí, con este caso tan terrible, va a tener que gastar todo ese tiempo y todos esos millones de dólares para tratar de ser justo. El Señor es completamente justo y en el juicio final Él te va a ver y no necesita ni verte. Pero Él va a conocer tu vida completamente. ¿Con qué excusa vas a llegar delante de Él? No, mira, Dios, lo que pasa es que a mí me dieron mal testimonio. Había unos cristianos, ya sabes cómo son esos cristianos, a mí me dieron mal testimonio. Por eso yo quise venir directamente hasta ahorita aquí contigo, en lugar de tener que ver con ellos. Eso no va a ser una excusa.
Estuve muy ocupado con mi trabajo. Estuve haciendo cosas muy buenas. Mira, la verdad es que toda mi vida tuve tanto trabajo porque esta niña, este niño que yo tuve, tenía estos problemas y me concentré toda mi vida en eso. Qué bueno, pero eso no te justifica delante del Señor. Y el Señor les dice en el verso 13 a los judíos por medio del apóstol Pablo, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué era lo que pasaba con los judíos? Ellos oían la ley y ellos empezaban a enseñar a los demás, pero ellos no la cumplían y les dice, ustedes nada más son oidores, pero ustedes no son hacedores de la ley. Y eso nos recuerda, si gustan abrir sus Biblias en Santiago en el capítulo 1, eso nos recuerda lo que el apóstol Santiago nos escribe y nos deja por medio del Espíritu Santo. Santiago capítulo 1, versos 22 al 24 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Algunas veces hemos escuchado esto explicado y es, el hombre que nada más es oidor y no hace nada al respecto, es como el que se levanta en la mañana y se ve con los pelos parados y se ve así medio chueca la cara todavía y todo desalineado y se ve y dice, ok, ya estoy bien, vámonos a trabajar. Dice, así es el oidor, que aunque se vea en la palabra, no hace nada al respecto. Y dice la palabra, tú debes de ser aquel que te ves en la palabra y cuando te ves y te ves todo chueco, empiezas a peinarte y empiezas a rasurarte. Eso es para los hombres, no para las mujeres. Empiezas a hacer las cosas que necesitas para corregir los defectos. En Romanos 1:6, que lo habíamos leído hace unas semanas, dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Ah, caray. ¿Pero qué no? ¿Somos salvos por fe? ¿Qué no nos han estado diciendo constantemente que somos salvos por fe? ¿Cómo es que Dios nos va a juzgar y nos va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras? Y dice en Santiago en el capítulo 2, en los versos 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Claro que es por fe en nuestro Señor Jesucristo, pero la fe en nuestro Señor Jesucristo nos lleva a hacer obras. Nosotros nunca vamos a poder acercarnos a Cristo con nuestras obras. Pero una vez que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos pasa de muerte a vida, nos transforma, nosotros hemos entregado nuestra vida a Él, el resto de nuestra vida se trata de hacer obras. Pero esas obras son obras que en medio de errores y en medio de cosas que vamos batallando porque somos imperfectos, dan gloria a Dios. Les voy a leer esta cita de otro pastor. Dice, las obras de los redimidos no son la base de su salvación, sino la evidencia de ello. Las obras de los redimidos, de los comprados por Cristo, las obras que ellos hacen no es por lo que se salvaron, sino son evidencia de que son salvos. No son perfectos y son propensos al pecado, pero hay evidencia innegable de justicia en sus vidas.
Les dice entonces el apóstol Pablo, dice que los judíos van a ser juzgados porque tuvieron la ley con ellos y la oyeron, pero no hicieron nada al respecto de eso. Y nosotros, como cristianos, podemos saber, primero les voy a decir para todos y quiero recordarles de nuevo y poner de nuevo énfasis en esto, las obras no te van a llevar nunca a Cristo. ¿Qué significa eso? Tú puedes hacer muchas obras, hay muchas personas que cuando les hablamos del Evangelio nos dicen, mira, la verdad es que yo tengo muchos problemas con mi carácter, con muchas cosas, pero dame un tiempo, empiezo a hacer las cosas bien y entonces voy a ver qué con Dios. Ya cuando me porte bien, ¿sabes cuándo va a pasar eso? Nunca, jamás en la vida, porque necesitamos del sacrificio precioso de Cristo Jesús, porque necesitamos del Espíritu Santo para ser transformados. Porque antes de conocerlo a Él y entregarle nuestra vida a Él, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todas las obras que hacemos, aún la mejor de ellas, está manchada de pecado. Y eso es aborrecible al Señor. Una vez que venimos y somos limpiados nosotros por la sangre de Cristo Jesús, podemos entonces empezar a hacer las obras que Él ya preparó de antemano. Pero esas obras no nos justifican delante de Él, esas obras no nos acercan más a Él, esas obras es nada más una muestra clara de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y si quieres, puedes acordarte un momento. Cuando tú le entregaste tu vida al Señor y Él te transformó, ¿qué no lo primero que querías hacer es, ¿y cuándo empezamos a servir? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y a quién le hablamos de la palabra? Yo me acuerdo de eso. Y eso no cesa a través de nuestras vidas. Eso aumenta nuestro deseo de servir a nuestro Señor, nuestro deseo de participar en su iglesia. Eso lo pone el Señor en los que somos salvos. Las obras son evidencias de la salvación. Los fariseos no podían cumplir con la ley, así es que la diluían. No podían cumplir con la ley, así es que la diluían, la rebajaban a cosas exteriores, como lavarse las manos. ¿Recuerdan eso? Ellos incluían en su ley, bueno, tienes que lavarte las manos muy bien. Y les dice el Señor, ¿y tu corazón cómo está? Entonces las obras no nos llevan a Cristo, no nos hacen justos. Las obras que hagamos no van a hacer algo en el día del juicio final que nos justifique delante de Dios. Pero una vez que somos transformados en Cristo, entonces con gozo empezamos a servir a nuestro Señor. También sabemos, ahora que sabemos que los gentiles serán juzgados, ahora que sabemos que los judíos serán juzgados, también sabemos que los gentiles serán juzgados, como lo dice en el verso 12, y serán juzgados por no cumplir la ley. Ah, caray. ¿Pero cómo? ¿Que no? Eso suena imparcial. Pues los judíos tenían la ley, pues mínimo ellos pudieron haberla cumplido. Pero si los gentiles no tenían la ley escrita de Dios, entonces ¿cómo van a llegar al justo juicio de Dios? Y Dios les va a decir, porque no cumpliste con la ley, entonces esta es tu condenación. Eso no es justo. Mira lo que dice en los versos 14 y 15 de Romanos 2, que es nuestro texto. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y si un escritor dice, la ley realmente está disponible para aquellos que no tienen la copia de la ley de Moisés, de los 10 mandamientos, porque Dios la ha puesto en los corazones y nos ha dado a todos una conciencia para despertarnos a este conocimiento moral en nuestros corazones. ¿Alguna vez te has preguntado? Yo me acuerdo hace tiempo, cuando empecé a entender la importancia del matrimonio delante del Señor y que nuestro matrimonio glorifica al Señor y que de eso se trata el matrimonio, de reflejar la relación entre Cristo y su iglesia, decía yo, entonces, ¿por qué la gente que no le ha entregado su vida a Cristo de todos modos quiere casarse? Pues no tiene sentido. ¿Por qué quieren casarse? ¿Por qué quieren hacer cosas buenas si ellos no conocen a Dios? La verdad es que Dios escribió su ley moral en el corazón de cada uno de nosotros. Y no nada más de nosotros, de todas las personas en todo el mundo, en todos los tiempos. Y entonces las personas por naturaleza hacen cosas para responder a la ley. ¿Cómo qué? ¿Se han preguntado por qué para todos los países no matarás es una ley? ¿Por qué? Porque la ley está escrita en los corazones. Y a lo mejor muchas de las personas que están escribiendo esas leyes no conocen a Dios, no les interesa entregarle su vida a Dios. Aún así en su corazón está que matar es malo, que honrar a tu padre y a tu madre es bueno, aún que descansar un día a la semana es bueno, que robar es malo. ¿Te ha tocado con los niños que te acercas y están así como volteando para todos lados? ¿Qué hiciste? Nada. Y luego se pone la mano acá atrás. A ver, ¿qué traes ahí? Nada. ¿Qué tomaste ahí? Y luego lo sueltan. Mira, nada. Y luego así ves. Y es un chicle de la tienda de la que acabas de salir. ¿Te robaste eso? No. ¿Por qué un niño que no conoce la ley, aún sin que tú le hubieras dicho robar es malo, por qué hay cierto entendimiento de eso? Porque la ley está escrita en su corazón y por naturaleza tendemos a hacer eso. Impresionante es tener este conocimiento. Todas las personas tienen la ley escritas en sus corazones. Por eso, por naturaleza, tratan de hacer lo que es correcto según la ley. Pero mucha gente no. Pero hubo un tiempo en que sus conciencias les decían. A mí me llamaba mucho la atención cuando oía de los asesinatos tan terribles en Ciudad Juárez. Decía, ¿cómo un ser humano puede tomar a otro ser humano y hacer cosas tan terribles? Porque eran terribles las que hacían. O sea, ¿cómo puede no ponerse en shock al hacer eso? Hubo un momento en que esa persona supo, un momento en su vida en que esa persona supo que eso estaba mal y supo de alguna manera que él iba a tener que dar cuentas de eso. Pero conforme lo fue haciendo, fue perdiendo, dice la palabra, ese afecto natural. Conforme fue haciéndolo una y otra vez, o a lo mejor le dieron dinero, o a lo mejor algo pasó ahí en ese proceso y su corazón fue cauterizándose. Y esa ley que Dios había puesto en su corazón ya no le remordía la conciencia.
Cada persona que vive en esta tierra sabe que matar no está bien. Cada persona que vive en esta tierra sabe en un punto de su vida que adulterar o que robar no está bien. John Piper dice, el juicio de Dios será según respondamos a la medida de la verdad a la que tenemos acceso. ¿Qué quiere decir? Todos vamos a ser juzgados por la ley, pero los judíos tenían la ley escrita con cada mandamiento, con cada detalle, y los gentiles no. Y cada uno será juzgado de acuerdo a la medida de la verdad a la que tenemos acceso. Pero todos tenemos la ley escrita en nuestros corazones. La gente que dice que haces cosas buenas y que conoce a Dios, pero no quiere saber nada de la palabra o de Cristo, ni sujetarse a Él como Salvador, no es diferente a los judíos. ¿Alguna vez tú le has hablado a una persona? Y yo me acuerdo específicamente de mi papá. Decía, papá, Dios, mire. Y luego me decía mi papá, yo conozco a Dios, me decía, antes de entregarle su vida a Dios. Yo conozco a Dios, dice. Y se ponía a enumerarme, dice, cuando tenía esta edad, Él me salvó. Nadie más, Él me salvó de este accidente, dice, nadie más lo pudo haber hecho. Cuando estuve en esta otra edad, esto y esto y esto. Mi papá, de acuerdo a los estándares del mundo, era una persona buena, no robaba, no mataba, no hurtaba. Pero entonces era como los judíos. Sabía lo que era correcto y sabía que había un Dios, pero no se sometía a Él. Hasta el día en que lo hizo. Y me gozo por eso. Un día Él mismo me dijo, ¿qué tengo que hacer para entregarle mi vida a Cristo? Y ese día fue un día glorioso. Pero no sé si alcanzan a ver por qué Dios justamente e imparcialmente va a juzgar a los judíos y a los gentiles. Y bueno, a lo mejor tú te preguntas, ¿y qué va a pasar con los chinos? Quiero decirte para empezar que ya hay más chinos cristianos que americanos cristianos. Pero como esa era la pregunta de toda la vida, pero puedes preguntarte, ¿qué va a pasar? Yo me acuerdo alguna vez que nos tocó ver a tarahumaras viviendo en cuevas en la sierra. ¿Qué va a pasar con ese tarahumara? ¿O qué va a pasar con una persona que está en otro lugar? Lo que quiero decirte es que ellos tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Entonces, bueno, ya tienen la ley de Dios, bueno, pues ya, se acabó. Pero fíjense lo que pasaba en la palabra. Lo que pasaba en la palabra en el Nuevo Testamento era, había personas que eran gentiles, que no tenían la ley de Dios, y aún así ellos trataban de hacer las cosas correctamente, y eso no significaba que fueran salvos por eso. Uno de ellos era Cornelio. Cornelio era un centurión y él hacía cosas correctas. Él bendecía a la gente y él trataba de hacer cosas correctas hasta donde él sabía. Pero ¿saben qué fue lo que hizo Dios? En su misericordia le dice a él, ve por Pedro. Y en la misericordia del Señor va y le dice a Pedro, ve con Cornelio. Así es que aquí hay dos partes. Hay una persona que necesita rendirse completamente al Señor, pero hay una persona que necesita ir y llevarle las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a ser enjuiciado por esa ley que está en su corazón. Ese no es el único ejemplo. Es el ejemplo de Felipe y están muchos otros ejemplos en la palabra. Y quiero comentarte qué impresionante es, ahorita que ya sabemos esto, que la palabra está escrita en los corazones de todas las personas. No nada más eso, todo mundo en un punto o en otro, según Romanos 1:21, sabe que hay Dios, que hay un ser supremo. Dice en Romanos
1:21, que le conocieron pero que lo rechazaron, que no quisieron nada que ver con él. Todo mundo sabe de alguna manera eso. Y eso es glorioso, porque eso puede cambiar nuestro evangelismo, nuestra manera en que nos acercamos. Imagínate acercarte a una persona y estar seguro que Dios ha escrito la ley en su corazón. Él conoce los 10 mandamientos. Y en alguna ocasión se nos instruyó de cómo llegar con una persona, y esa es la manera más fácil de evangelizar. Y la manera más fácil de evangelizar es apelar a esto. Es decir, Dios es un Dios justo, Él hizo los 10 mandamientos, los conoces, muchas personas sí los conocen. Todos tienen un sentido de ellos porque está escrito en su corazón. Y entonces le preguntas, ¿alguna vez has robado? ¿O alguna vez has visto a alguna mujer para codiciarla o a algún hombre? Entonces has pecado en contra del Dios justo. Y tú te mereces, en ese juicio final, tú te mereces la muerte. Entonces, esto que estamos viendo no es para saber, bueno, entonces ya no hay que hacer nada porque ya tienen una idea. Al contrario, esta es una bendición, el saber que a toda persona que tú le hables, hay algo en su corazón en donde va a resonar la ley de Dios. Cada ser humano en el mundo, cada niño en su familia, cada persona con la que trabaja, todos en su vecindario tienen un conocimiento de Dios y un conocimiento de su ley moral. Pobrecito el niño, es que no sabe que no debe de robar. Hay algo en su corazón que le dice que no debe de robar. Pero la cosa se pone más intensa. Ya sabemos que Dios va a juzgar a los incrédulos y va a juzgarlos por conocerle por medio de la creación y no someterse a Él, sino deleitarse en su pecado y deleitarse con los que pecan. También sabemos que Dios va a juzgar a los religiosos, empezando por los que tienen la ley escrita, serán juzgados porque sabiendo de la ley juzgan con ella, pero no la cumple. Para estos hay mayor condenación. Y también sabemos que los judíos serán juzgados porque solo oían la ley, pero no la hacían. Y que los gentiles serán juzgados por tener la ley escrita en sus corazones y tampoco cumplir esa ley. Y finalmente, dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y finalmente nos abre el Señor esta puerta y nos muestra cómo va a juzgar. Dios no nada más es completamente justo, sino Dios es omnisapiente. Dios sabe exactamente todas las cosas que han pasado en todos los tiempos. Ese es nuestro Dios. Y Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe cuando tú eres generoso, qué intención hay en tu corazón. Nosotros podemos actuar y hacer como que las cosas están muy espirituales, pero cuando somos nada más religiosos, Dios lo sabe. A lo mejor los demás no sabemos, porque nada más Dios tiene acceso al corazón. Por eso nosotros estamos llamados a no juzgar a nadie. Pero Dios sí lo sabe. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Dios conoce todas las intenciones de tu corazón. Entonces, si por algún motivo tú estabas pensando, ¡ay, qué terribles esos incrédulos! Bueno, ya me salvé. Y luego después de eso, tú pensaste, bueno, qué terribles esos religiosos. Y después de eso, qué terribles esos judíos, qué terribles esos gentiles.
Y finalmente Dios juzgará las motivaciones de tu corazón. Espero que para este momento estés pensando, qué terrible va a ser el juicio del Señor. El juicio de este joven, Patrick, va a durar 3 años, porque van a tratar de describir un lapso de unos minutos. Van a tratar de descubrir las intenciones en el corazón. Van a tratar de descubrir los hechos, cómo pasaron. 3 años para unos minutos. En el juicio final tú vas a estar en el banquillo de los acusados y no vas a poder pensar, ojalá y Dios no se haya dado cuenta de esto, ni de esto otro. Dios escudriña las intenciones de nuestros corazones y seremos juzgados por eso. Si te fijas, cada vez se pone más terrible. Jeremías capítulo 17, verso 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Enseguida de esto quiero darles una cita del pastor R.C. Sproul, donde nos dice, lo que Pablo está haciendo es traer a todo el mundo, a cada uno de nosotros ante el tribunal de Dios, y nos mostrará que cada uno de nosotros es culpable hasta que nos detengamos de dar excusas y cerremos nuestra boca y vayamos al Evangelio. Pero por lo pronto, si tú no has ido al Evangelio, pero por lo pronto debemos temblar delante del Dios justo y santo. Hace unos años fui a ver un juicio federal aquí en El Paso. Ahí en el centro, sobre el freeway, se ve un edificio muy grande con unos paneles como de cobre. Esa es la Corte Federal, tiene 4 pisos, tiene varios pisos, pero hay 4 pisos en donde hay juicios. En cada piso hay un juez, son pisos enormes, hay un juez por piso y son casos federales. Y yo estaba en la parte de atrás como espectador y nomás de entrar a ese lugar, el edificio, ese cuarto estaba diseñado para sentir el peso de la ley. Completamente frío, con mármoles, con metales, con aluminio. Completamente cerrado. Una puertita a un lado que lleva hacia las celdas, una puertita enfrente de donde sale el juez y una puertita atrás donde solamente los invitados pueden entrar. Completamente cerrado, iluminado para que no se pierda ningún detalle, lleno de gente de autoridad. Y cuando llegó el juez, todo el mundo nos tuvimos que parar. Y es impresionante estar en ese lugar. El juez dictaminó la sentencia de la persona que estaba inculpada, le dice 10 años de cárcel y dice, llévenselos en este preciso momento, no lo quiero volver a ver por todo lo que le hizo a la sociedad. Y mientras se lo llevaban, trató esta persona de detenerse a tomar sus lentes y le dicen, ¿por qué no se lo llevan? Y dice él, puedo tomar mis lentes, llévenselo, dice. Ni sus lentes pudo tomar esta persona. Este es un juicio terrenal. Esta persona iba a salvarse de este juicio en 10 años, iba a salir de ahí. Necesitamos comprender el peso de este juicio. El juicio delante del Señor va a ser imponente. No va a haber ninguna excusa ni para ti, ni para tu familia, ni para la persona que tú conoces. Para nadie va a haber ninguna excusa. Todos vamos a comparecer delante de ese juicio.
vamos a estar ahí sentados delante de Él. Y el Señor, que va a ser el juez justo, el juez imparcial, va a tener absolutamente todos los cargos. Y si en este momento estás pensando, miserable de mí, ¿qué va a pasar en ese día? Eso es lo que quiere hacer el apóstol Pablo. Eso es lo que el Espíritu Santo lo está llevando a hacer. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Y Dios nos quiere decir que en medio de todas estas malas noticias hay una buena noticia que se llama el Evangelio. Y ese es nuestro punto número 3. Dios va a juzgar conforme al Evangelio. ¿Qué significa eso? Qué bueno que hay buenas noticias, qué bueno que hay buenas noticias. Y aún así hay gente que se le habla del Evangelio, que tú le dices, Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él vino a pagar para que tú no pagaras ese pago tan terrible que aún con toda la eternidad en sufrimiento y separado de Dios, jamás podrías pagar. Solamente Cristo lo podría pagar. Y hay gente que va a decir, no me interesa. Y el castigo va a ser terrible. No se compara a un castigo aquí, ni aún el peor castigo. El castigo va a ser terrible. Pero si tú le entregaste tu vida a Cristo, si tú creíste, si tú crees que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tú eres pecador y reconoces, y has dejado de justificarte. No, yo la voy a hacer así de esta manera, o yo ahí al último hago ahí un arreglo con Dios, que al cabo Dios y yo estamos bien. Es que yo soy muy bueno, porque yo no he matado como otros matan. Es que lo que yo he robado es chiquito en comparación a lo que los políticos roban. Si tú te estás justificando, tú vas a estar delante del Señor sin abogado. Y Cristo es nuestro abogado. Quiero leerte una de las palabras más dulces que hay en la palabra. Por favor, abre tu Biblia en Efesios 2. Y vamos a leer el verso 4. Dice, pero Dios, Efesios capítulo 2 y verso 4 nos dice, pero Dios, después de ver el terrible juicio de Dios, nos dice el Señor, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo, somos salvos, no por nuestras obras. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. La mitad de Romanos 1, Romanos 2 y parte de Romanos 3 nos muestra la severidad de la justicia de Dios. Pero a partir de eso vamos a ver al misericordioso Dios, completamente justo y completamente misericordioso. Hace poquito entrevistaban al quarterback de los Packers y le preguntaban, ¿y tú qué piensas de Dios? Y dice, Dios, dice,
Pues yo estuve en una iglesia, dice, y hacíamos muchas cosas. Yo fui a construir casas a México, dice. Dice, pero conforme pasó el tiempo me di cuenta que mi manera de pensar no es como dicen todos ellos. Dice. Yo no puedo creer en un Dios que vaya a condenar a tanta gente. Qué terrible. Esa es self-righteousness. Yo soy mejor que lo que Dios ha dicho. Y lamentablemente, hoy en día no se habla mucho de este juicio tan terrible, ni nosotros lo tenemos constantemente presente. Nos dice el doctor R.C. Sproul, dice, el siglo XX, dice, perdón, John Piper dice, el siglo XX, dice, está caracterizado por el yo. Yo que necesito, yo que tengo, yo que todo tiene que ver conmigo, con cómo me siento, con qué hay. Entonces, dice, es imposible fuera y aún dentro de las iglesias el alcanzar a ver el peso de lo que significa que Jesús nos ha salvado. Normalmente, el mayor peso que sentimos al respecto de la salvación de Jesús es en la medida de lo que creemos que Él nos puede dar. Si Él nos sana, qué bueno es Dios. Pero es hasta esa medida, no estamos nosotros constantemente pensando que de lo mayor que Él nos salvó fue de la ira del Padre, de la ira de Dios mismo. Me salvó de esta enfermedad, lo cual es muy bueno. Nosotros mismos le pedimos al Señor los martes de oración, aquí mismo. Sabemos que el Señor se compadece de nuestras necesidades, pero eso no es lo mayor que Dios nos ha dado. Lo más grande que el Señor nos ha dado es declararnos justos. Y en aquel día, todo el que le haya entregado su vida a Cristo va a llegar, va a estar en el banquillo de los acusados, va a decir, esta es tu vida. Pero va a decir el Padre, pero ahí va a estar tu abogado que es Cristo y va a decir, yo ya lo pagué. Yo ya pagué por lo que Él hizo. Y yo ya llevé la culpa, va a decir Cristo. Y yo ya morí para que Él no tenga que morir eternamente. ¿Y saben qué va a decir el Padre? Va a decir, a ti te declaro justo. Te declaro justo por lo que mi Hijo Jesús hizo. Entonces, si nosotros no nos acordamos completamente constantemente de dónde nos sacó Dios, de qué nos libró, entonces tampoco vamos a estar disfrutando del glorioso sabor de la salvación en Cristo Jesús. Y quiero decirles esta nota que dice el pastor John Piper, dice, el evangelio es glorioso no en la medida en que resuelve nuestros problemas, como la depresión y el cáncer, sino en la medida en que elimina la ira de Dios Todopoderoso contra nosotros en el juicio final y nos lleva a la alegría eterna. ¿Sabes cuál es la respuesta de eso? Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, ¿sabes cuál es la respuesta de eso? Alabarle. Voy a alabarle aquí con mis hermanos y voy a alabarle ahí en mi casa y cuando esté en mi trabajo y la gente va a decir, este está tan gozoso que hasta me cala un poco. Ese es el gozo del Señor. Sabes que tú y yo merecíamos ese castigo eterno, tú y yo merecíamos decir, tú eres culpable, vete al infierno. Y por la misericordia del Señor, por su gran misericordia, pero Dios que es rico en misericordia, por su amor nos salvó.
Por eso necesitamos nosotros el Evangelio. El Evangelio es saber que Cristo vino, que Cristo vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó. Y ahorita está reinando a la diestra del Padre. Y a través de ese sacrificio precioso y perfecto, entonces los que tienen fe en Él ya no van a tener que morir eternamente. No necesitan verlos, quiero leerles unas porciones del Salmo 40 que leímos ahorita en la mañana. Dice, pacientemente, Salmo 40, verso 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, acordándonos que Cristo es la roca, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. De estar encerrado, de estar lleno de lodo hasta acá, de no poder respirar, de estar muerto, de estar enterrado. Dice, Dios nos toma, nos pone sobre la roca. Y estando ahí, dice, nos dio un cántico nuevo. El cántico nuevo, decíamos ahorita en la mañana, no es, a ver qué nuevo inventamos. El cántico nuevo es un cántico de gloria a Cristo por lo que Él hizo en nuestras vidas. Esa es nuestra alabanza. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y viene la segunda respuesta. La primera respuesta es el alabar a nuestro Dios, y la segunda respuesta dice, verán estos muchos y temerán por el juicio y confiarán en Jehová. Y vamos y hablamos de las buenas nuevas. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, quiero recordarte que vas a estar en este banco de los acusados. Quiero recordarte que tu ignorancia no te va a salvar, no vas a poder decir, yo no sabía. Quiero recordarte que considerarte ateo no te va a salvar, que considerarte agnóstico, bueno, supe, pero no practiqué, acarreará más juicio a tu vida. Tu mejor excusa o argumento que le vas a decir a Dios no te va a servir, ni tus buenas obras, ni el conocimiento de la palabra si no la aplicas, ni tu religiosidad tampoco. Si tú no conoces a Dios, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. El día que estés sentado en ese banquillo de los acusados, no vas a tener oportunidad de pedirle y de rogarle al Señor, sálvame. Hoy es el día para que lo hagas. Y te voy a decir lo que dice la palabra. En ese día quieres tener al mejor abogado. Y el mejor abogado es Cristo. La ley está escrita en tu corazón y tú sabes que has pecado contra Dios. Si tú eres creyente, Dios nos muestra esta realidad para que nos acordemos constantemente de dónde nos ha sacado, que lo peor en nuestra vida no es una bancarrota o no es una falta de dinero o no es falta de salud. Lo peor en la vida de una persona es estar condenado a la muerte eterna. Así es que recuerda de dónde te sacó Dios constantemente, y en la medida en que recuerdes de dónde te sacó Dios, vas a poder disfrutar más de su precioso evangelio. Finalmente, quiero animarte a que vayas y respondas, alabando a Dios, como se nos ha estado diciendo desde que empezó este año. ¿Cómo alabas a Dios?
¿Lo alabas en la medida que has recibido beneficios de Él? ¿O lo alabas en la medida de la grandeza de su misericordia? Vamos a venir delante de Dios en oración. Y quiero pedirte que en este tiempo tú le digas a Dios lo que tengas que decirle. Si arrepentimiento, arrepentimiento. Si gloria, gloria. Les voy a dar un momentito para que lo hagan. Bendito Señor, gracias por recordarnos a través de tu palabra, Señor, de dónde nos has sacado. Tú nos has sacado, Señor, del lodo. Estamos nosotros enterrados y muertos, bendito Señor. Y nos sacaste y nos pusiste en la roca, que es Cristo Jesús. La roca que nunca se moverá. Gracias, bendito Señor. Padre, queremos alabarte, Señor. Y Padre, y si hay algunos entre nosotros que quieran entregar su vida a ti, queremos rogarte que tengas misericordia, Señor, de ellos. Tómate un momentito. Te damos, Señor, la gloria y la honra. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Cristo, por venir a morir por nuestros pecados. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos todas estas verdades. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.